Hola. Doctor, soy Palmera Vale, estoy aquí con mi hermana y no me nombró en la lista. Ya. Doctor, a mí igual. Ya, un ratito. Yo también, doctor, soy de casa. Ya, perfecto. Doctor, a mí tampoco me nombró Valareso. Perfecto. A ver, entonces tenemos, me van diciendo Valda, Pamela, ¿no? Sí. Ya está. ¿Quién más? Lapo Astudillo. Astudillo. Cristina Montserrat. No me nombró tampoco. Lapo, ¿no? Sí, ya está. Y casa, doctor. Y casa. Ya, perfecto. Sí, ahí está. ¿Alguien más? Ya están todos, creo así, ¿no? Sí, ahí están todos. Perfecto. Bien, listo. Bien, con ustedes nos quedamos. No, todavía no entramos a hematopoyético. Quedó algo pendiente de la clase anterior, ¿no? No me acuerdo. ¿En qué slide se acuerdan? En la diapositiva 56, doctor. 56, ¿no? Sí. Ujú. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora de glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme es una masa tumoral de características hemorrágicas. Está considerada como un grado 4 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El glioblastoma es una neoplasia que presenta una gran celularidad con alto pleomorfismo y una proliferación vascular con áreas de necrosis, como vemos en esta. Normalmente el pico más alto se da a la sexta década de la vida, pero puede darse en cualquier edad. El promedio de sobrevida es aproximadamente de 1 año. Como observamos aquí en esta tomografía, se observa un anillo de tejido con reforzamiento irregular que rodea un núcleo necrótico. Su localización es supratentorial, puede estar en la región frontal, como lo observamos acá, extenderse hacia el área temporal y parietal. Puede también se puede encontrar que se desarrolle a nivel del cerebelo o en la base, en los núcleos de la base, más que nada en niños. Su tamaño es muy variable, depende en el momento en que se diagnostique. El glioblastoma multiforme es un tipo de tumor cerebral que se forma de células de soporte del tejido cerebral. Crece constantemente ejerciendo una compresión en el cerebro.
La sintomatología depende mucho también del estadio en que se encuentra en el momento del diagnóstico, pero de manera general presentan dolor de cabeza, problemas al hablar, pérdida de apetito, náuseas o vómito, somnolencia, hemorragia, convulsiones. La intensidad o la frecuencia de los síntomas siempre dependerá del tamaño del tumor en el momento que se diagnostica y la ubicación del tumor. De acuerdo a eso, tendrá manifestaciones de los pares craneales que estén involucrados. El glioblastoma multiforme es un tumor primario más frecuente del sistema nervioso. Perdón un ratito. Vaya usted. No puedo estar aquí. Es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central que afecta a los hemisferios cerebrales, principalmente en el lóbulo frontal y parietal, y se desarrolla a partir de los astrocitos. Perdón un ratito. Perdón. El tumor primario, el glioblastoma es un tumor primario, el más frecuente del sistema nervioso central, que afecta a los hemisferios cerebrales, principalmente los lóbulos frontal y parietal, y se desarrolla a partir de los astrocitos. Dentro de los síntomas del glioblastoma multiforme, podemos decir que depende mucho de la ubicación, como hemos manifestado, del tumor cerebral. Debe incluir dificultades al hablar, de un inicio gradual, cambios de la capacidad de pensar o aprender, una visión doble o borrosa, persistentes dolores de cabeza, cambios en el estado anímico y de personalidad, pérdida del apetito y también vómitos. Dentro de la clasificación del glioblastoma multiforme, este ha causado por una disminución en la diferenciación del astrocitoma de bajo grado. Es más frecuente en la población joven. Se encuentra con frecuencia en síndromes como la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Li-Fraumeni, constituye una vía genética exclusiva que lleva a la génesis tumoral. Hay un aumento en la expresión de los receptores de los factores de crecimiento derivados de las plaquetas con mutación del P53. Comparativamente, este tumor es el primero en frecuencia de los tumores a nivel cerebral y corresponde a este glioma que estamos hablando, que dentro de los gliomas, dentro de la clasificación, de las 4 clasificaciones, el glioblastoma multiforme es el más agresivo. Por otro lado, tenemos que en cuanto a la frecuencia, el segundo en frecuencia corresponde a las metástasis que proceden de otros órganos, de cánceres de otros órganos, como son el cáncer de pulmón o el cáncer de mama, que son los más próximos. El glioblastoma multiforme y el astrocitoma anaplásico son gliomas de alto grado. El 20% de los tumores intracraneales y el 50% de los gliomas. Se localizan en el céfalo predominantemente a la edad de presentación de la 5ª década de la vida. La relación hombre-mujer es 6 veces mayor en hombres que en mujeres. El glioblastoma se origina en la sustancia blanca
y pueden producir glioblastosis meningia, diseminarse a la meninge de manera difusa, glioblastomatosis meningia diseminada. Pero también podemos encontrarlo a nivel de líquido cefalorraquídeo, cuyas proteínas generalmente se van a elevar o van a permanecer normal. En la resonancia magnética se va a observar como ya lo hemos venido observando, masas heterogéneas con predominio de tipo hipodenso, con efecto de una masa y deformidad ventricular. La historia natural de sobrevida generalmente se da a 2 años y es menor del 10% de las patologías. Doctor. Dígame. Doctor, disculpe, ¿sí podría iniciar la grabación? Perdón, Sí, no te escucho. ¿Me No escucha, se te doctor? escucha, no se te escucha, se te oye entrecortado. Dice si podría iniciar la grabación, doctor, por favor. Sí, por favor, doctor. A ver. Un ratito. Ahí en los 3 puntitos. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ahí tiene casi al final la opción. Es ahí, Start Recording. A ver, start recording. Okay. Sí, esa, doctor. Ahí, doctor, ahí tiene que hacerle clic. Perfecto, sí. Normalmente me lo hacían los ayudantes, pero pues... ¿Puede también, por favor, agregar a unas personas que están en espera, que se fue el internet? Ya, ahora sí no hay ningún problema, ¿no? Me espera un segundo, Muchas por gracias. favor. Un segundo, por favor. Toma. Bien, listo. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ok, entonces decíamos que el glioblastoma multiforme en la parte macroscópica, esto es el tumor de más bajo pronóstico, son muy agresivos. Es una neoplasia que involucra la parte vascular de una manera prominente con áreas de hemorragia y de necrosis. Pues nosotros podemos observar en este corte sagital del cerebro que el tumor ha crecido por expansión, han ido invadiendo la parte media del cerebro y está invadiendo inclusive el hemisferio contralateral. Los glioblastomas multiformes a nivel temporal podemos observar este caso de ejemplo. Tenemos que la edad promedio de presentación de este tumor es entre los 45 y 55 años. Es un glioma más agresivo. La localización se da en la sustancia blanca del lóbulo frontal. También puede observarse una
infiltración hacia lo temporal, puede extenderse contralateralmente por la línea media, como lo observamos acá en la parte inferior, y provocar necrosis, hemorragia, edema muy marcado y también muy vascularizado. Se observa como una masa de necrosis central en la cual hay una intensificación periférica de manera irregular, como observamos acá, como va invadiendo periféricamente. En T1 hay el tumor está hipointenso, se intensifica paulatinamente y dan una masa infiltrante como un gold estándar característico muy vascularizado de este glioblastoma. En T2 observamos que existe una masa tumoral hiperintensa. También en la parte histopatológica podremos evaluar que el glioblastoma multiforme tiene un intenso pleomorfismo celular, como vemos en este corte histopatológico, con células pleomórficas, hipercromáticas, edematosas, con nucleolos prominentes y mitosis muy frecuente y atípica. Hay zonas locales de necrosis con una proliferación, como observan, exuberante a nivel endotelial. En esta masa tumoral observamos un tumor astrocítico grado 4, en la cual este glioblastoma multiforme tiene la presencia de áreas de necrosis en empalizada, como lo observamos, el que está comprendido entre la hora 11 y 1. Fíjense toda esa área de necrosis, en la parte central la necrosis y alrededor una masa tumoral muy celular dispuesta con núcleos en empalizada periférica, en núcleos en empalizada periférica y una proliferación en la parte central microvascular exuberante. La masa tumoral, como lo acabamos de escribir, con un crecimiento bastante intenso de la parte endotelial, con células pleomórficas, hipercromáticas y con una gran hiperplasia de células endoteliales. Los vasos, en estos vasos de pequeño calibre, como lo estamos viendo a la izquierda, ¿no? Vemos la luz y las células endoteliales totalmente hipertróficas y pleomórficas, hipercromáticas. En la parte de la micrografía derecha, la área de necrosis con zonas de hemorragia y los núcleos dispuestos periféricamente en empalizada. Cuanto al astrocitoma anaplásico, observamos ciertas células tumorales en la parte central, núcleos gigantes con nucleolos prominentes, cromatina grumosa, ciertos de ellos muy anaplásicos, como lo encontramos hacia la hora 3, con un aumento de la celularidad hacia la micrografía del lado derecho, con una mitosis exuberante muy frecuente y atípica. Una gran angiogénesis con células endoteliales prominentes. El glioblastoma multiforme, en un área clásica, vemos de nuevo que hay una parte central con foco necrótico, hay zonas de hemorragia en la parte central, en la parte periférica, zona de hemorragia,
Y en la parte de en medio, las células tumorales dispuestas en empalizadas, con núcleos hipercromáticos, atípicos y anaplásicos, algunos de ellos. Bien, ahora vamos a hablar del linfoma primario del sistema nervioso central. Esta es una variante extranodal del linfoma no Hodgkin. Linfoma no Hodgkin. Se da en un 2 al 5% de todos los tumores primarios de los pacientes inmunocompetentes. Tienen una malignidad agresiva y poco común del sistema nervioso central. Forma parte del 2.4% de los tumores cerebrales en Estados Unidos de Norteamérica. El mayor riesgo para el desarrollo de los linfomas del sistema nervioso central es el estado de inmunodeficiencia, sea esta de tipo adquirida o también inmunodeficiencia de tipo congénita. El VIH generalmente se encuentra en este tipo de pacientes muy incrementada la posibilidad con un riesgo de 3.000 a 600 veces más comparado con el resto de población. Es mucho más frecuente, de 3.000 a 3.600 veces más frecuente que el resto de pacientes que no tengan VIH. Está catalogado en la clasificación histopatológica emitida por la Organización Mundial de la Salud como un linfoma de células grandes de tipo B. Linfoma de células grandes de tipo B. Y está confinado al sistema nervioso central u ocular, que incluye los linfomas de la dura madre, intravascular, con evidencia de enfermedad sistémica y estado de inmunodeficiencia congénita o adquirida. Si bien la inmunosupresión está asociada al virus de inmunodeficiencia humana, es la causa más importante para su incidencia. Existe de este catálogo aportando el especial en pacientes de linfoma asociados por VIH primario, cuando se da este tumor en el sistema nervioso central. En cuanto a la epidemiología, se da en una edad mediana de 62 años de edad. La incidencia es de 2.7 casos por millón de habitantes en el año. Desde 1990, su incidencia ha incrementado en las poblaciones inmunocompetentes, como también inmunocomprometidas, más comúnmente en infecciones relacionadas con el VIH. Hay un ligero predominio en la población de sexo masculino, con un estimado del 58% de los casos en hombres. En cuanto a la presentación clínica, entre el 56 a 70% se manifiesta con un déficit focal. El 38% tiene cambios de comportamiento, como ya lo hemos mencionado. El 33% tiene signos de aumentos en lo que corresponde a PIC, presión intracraniana, el 33%. El 15% a convulsiones. El linfoma leptomeningio es un subtipo raro. Lo que corresponde a esta lesión, linfoma primario del sistema nervioso central, que involucra únicamente el espacio del líquido cefalorraquídeo. Produce cefalea, náuseas, vómitos, rigidez a nivel de la nuca, paresia de los nervios craneales. En su estudio retrospectivo, se encontró que 248 pacientes inmunocompetentes en 19 centros oncológicos en Francia,
Y en Bélgica se encontró alrededor del 33% de los casos debutaron con signos y síntomas secundarios al incremento de la presión intracraneal. 43% con alteraciones neuropsiquiátricas, déficits neurológicos focales en el 70% de los casos y 14% presentaron convulsiones y 4% con afecciones vítreas. La incidencia de la meningitis linfomatosa es de aproximadamente el 8% cuando está valorada en la resonancia magnética y el 42% se determina en citologías de líquido cefalorraquídeo. El linfoma primario leptomeningio ha sido observado en menos del 5 a 10% de los casos. Y el linfoma primario del cordón espinal intramedular es aún mucho más raro y se dan menos de 50 casos reportados en la literatura. El diagnóstico, los objetivos es conocer la extensión de la enfermedad. Segundo, confirmar que el linfoma se encuentre confinado al sistema nervioso central. En cuanto al examen físico, deberíamos hacer la exploración neurológica exhaustiva, revisión ganglionar completa, exploración testicular de los pacientes de sexo masculino. La evaluación neurológica se debe hacer con el Mini-Mental Test, del cual debe ser monitorizado en forma seriada. Además de esto, se debe hacer una punción lumbar para ver la celularidad y ver el diagnóstico diferencial que puedan tener el resultado. Además, pruebas bioquímicas, pruebas citológicas, de citometría de flujo en casos remisibles. Los estudios genéticos con la finalidad de identificar rearreglos de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. El linfoma primario del sistema nervioso central está asociado con el SIDA. El tumor limitado al eje cráneo-espinal sin compromiso sistémico. Existe descenso significativo tras haberse dado un tratamiento para diversos tipos de lesiones neoplásicas. La mayoría de los linfomas no Hodgkin agresivos son de tipo B. El subtipo más frecuente es el inmunoblástico. La supervivencia media es de 1 a 3 meses sin tratamiento y la supervivencia médica es de 3 a 18 meses con tratamiento. Y aquí vemos una resonancia magnética a nivel cráneoencefálico. Se revela una masa hipointensa en T1, miren, una masa hipointensa del lado izquierdo en el óvulo temporal, que presenta un marcado edema perilesional. Alrededor de la masa tumoral se ve un marcado edema perilesional con efecto de masa sobre la línea media. Mire cómo comprime la línea media y más aún la deforma, totalmente la deforma, la comprime. Vemos esta tomografía en la que va a revelar una imagen captadora de contraste en la región frontoparietal derecha, intra y extracraneal. Con medio de contraste puede observar también que la lesión es de tipo homogénea, multilobulada. Aquí vemos 2 lóbulos en la parte profunda y posterior del lóbulo temporal derecho, ¿no? Este es el lóbulo temporal derecho. La fisiopatología, el estirpe linfoide
que probablemente surja de los centros postgerminales y subsecuente se localiza en el sistema nervioso central por mecanismos neurotrópicos desconocidos. Hay un neurotropismo no exactamente establecido. Histológicamente, a nivel del sistema nervioso central, está caracterizado por la presencia de inmunoblastos, centroblastos, agrupados alrededor de los vasos sanguíneos, inmunoblastos y centroblastos, con infiltración de células T reactivas que permite al patólogo discernir entre procesos reactivos y neoplásicos. Los mecanismos moleculares permiten el desarrollo de los linfomas primarios del sistema nervioso central. Permanecen pobremente descubiertos. En la parte diagnóstica, el objetivo es conocer la extensión de la enfermedad, confirmar que el linfoma se encuentra confinado al sistema nervioso central. En el examen físico, valorar con exploración neurológica exhaustiva, hacer una revisión ganglionar completa, una exploración testicular en los pacientes de sexo masculino, una evaluación neurológica, mental test de forma seriada y la punción lumbar para ver la celularidad, diferencias bioquímicas, citológicas y citometría. De nuevo observamos el linfoma primario del sistema nervioso central en un paciente varón de 22 años que resultó con alteraciones visuales y que fue tratado con terapias combinadas y está libre de la enfermedad. Fíjense, seguramente fue el momento oportuno y el tratamiento adecuado. Luego de 7 años, observen la gran masa tumoral que presentó hacia la zona parietal y luego una reducción de su tamaño de manera considerable hacia la tomografía del lado derecho. Visto en corte sagital del cerebro, tenemos que el linfoma primario del sistema nervioso central en el corte coronal del cerebro presenta un tumor en la región talámica de predominio derecho. En cuanto a la microscopía, en la valoración histopatológica, observamos esta micrografía con un parénquima cerebral que muestra un linfoma no Hodgkin de células T pequeñas, ¿no? ¿Ok? Alrededor o periféricamente de la parte vascular, es perivascular. Para comprobarlo se hace la inmunohistoquímica y observamos una muestra positiva para la inmunohistoquímica del CD20, fuertemente positiva. Como ustedes observan, todo el citoplasma se encuentran reactivos de un color marrón. El linfoma primario de células grandes B está formado por células malignas que se acumulan, como vemos aquí, alrededor de los vasos sanguíneos. En este vaso sanguíneo están acumuladas alrededor del mismo e infiltran el parénquima cerebral. Miren cómo va invadiendo el parénquima cerebral circundante. Aquí vemos el linfoma primario, el vaso sanguíneo en la parte central y la invasión perivascular agresiva por estos linfocitos B de células grandes, linfocitos B grandes, y que va posteriormente invadiendo el parénquima cerebral. Lo mismo en estadio, a veces pueden ser linfocitos muy anaplásicos y bizarros. Miren esta mitosis atípica. Ahí hay 4 núcleos que se están derivando de esta mitosis atípica. Muy bizarros y muy agresivos, de mal pronóstico.
Bien, entonces ahora vamos a continuar con el sistema hematopoyético. Bien. El tejido hematopoyético lo vamos a analizar a partir del tejido mieloide y el tejido linfático. El tejido mieloide a través de la médula ósea roja, ¿no? Médula ósea roja. Y el tejido linfático en las células retículo endoteliales y linforreticulares en el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. El tejido mieloide hematopoyético tiene este color por abundantes eritrocitos de hemoglobina y predomina más que nada en la infancia. Y a nivel de la médula ósea amarilla, tiene este color por la abundante adipocitos con un alto contenido de carotenos, que predomina más que nada, en cambio, en los adultos. Entonces tenemos la médula ósea roja, se da en la vida adulta, se localiza en la pelvis, en las costillas, en el cráneo, en cuerpos vertebrales, en los extremos proximales de los huesos largos. El tejido mieloide en la médula ósea hematopoyética. El tejido hematopoyético en el ser humano se considera un tejido hematopoyético y el mieloide en la y el linfoide, ¿no? El tejido mieloide es limitado a la médula ósea, como lo observamos aquí, y en la cavidad interior de los huesos. Ahí vemos la médula ósea y el endostio, periostio y hueso compacto. Entonces, estas lesiones van a producirse pues, en las médulas, como lo hemos ido, y el sistema linfático, pues estarán siendo analizados en las amígdalas, ganglios linfáticos periféricos, a nivel del vaso, a nivel de los ganglios linfáticos de las extremidades inferiores, extremidades superiores, periaórtico y en extremidades inferiores. Hiperplasia linfoidea reactiva es lo que vamos a empezar a analizar. Esta tiene distintos patrones morfológicos, entre ellos la linfadenitis aguda. La linfadenitis aguda va a provocar una hiperplasia de tipo folicular o una hiperplasia paracortical o una hiperplasia mixta o una hiperplasia sinusoidal o una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. Entonces, la hiperplasia linfoidea reactiva tiene una importancia de diagnóstico certero en la hiperplasia linfoidea reactiva. Y esta hiperplasia linfoidea reactiva se trata sobre una proliferación benigna de células de uno o más compartimentos anatómicos e inmunológicos de tipo del tejido linfoideo. Esto es dado por una reacción a una injuria por virus, por bacterias o cualquier microorganismo presente externo de tipo exógeno o también a veces de tipo endógeno. Esta afección de los folículos en las áreas interfoliculares y parafoliculares puede darse también en las células del seno a nivel de los centros germinativos y representa así un tipo de hiperplasia linfoidea reactiva. Entonces, como observamos acá, gráficamente vemos un ganglio normal con los folículos linfoideos, la corteza, la parte de la médula, la hiperplasia folicular, que está con rojo, y luego la hiperplasia linfofolicular con los folículos hiperplásicos múltiples,
histiocytosis sinusoidal, con gran cantidad de histocitos reactivos, e hiperplasia mixta, que es una combinación de las anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de hiperplasia linfóide reactiva. Miren, este centro germinativo muy activo, con gran proliferación de macrófagos en la parte central. Generalmente hay que buscar en estos macrófagos el agente etiológico. Pues ellos son los encargados de la limpieza de cualquier microorganismo exógeno que venga a transgredir a dicho órgano o a dicho tejido linfoideo, linfático o retículo endotelial. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la hiperplasia folicular tiene un patrón reactivo de una adenopatía sin expresión de monoclonalidad. La arquitectura nodal, como lo observamos aquí, está preservada con folículos de tamaño variable. Miren, folículos de tamaño variable, ¿no? Aquí vemos el folículo se activa a nivel del centro germinativo y comienza a tener mayor actividad las células fagocíticas, los histocitos. La hiperplasia folicular también puede ser de tipo mixta, la hiperplasia, en la cual vamos a combinar la hiperplasia folicular y la interfolicular. A veces se agrega la hiperplasia sinusal y se puede dar en situaciones de infecciones por mononucleosis infecciosa o toxoplasmosis. Los patrones característicos de las adenopatías benignas en hiperplasia folicular vamos a encontrar un crecimiento de las áreas dentro del ganglio linfático y son comunes en infecciones y trastornos autoinmunes y también en reacciones no específicas. Incluye el crecimiento de la zona externa del ganglio según el tipo de infección viral y se produce la hiperplasia paracortical o en la histocitosis sinusal, que son más frecuentes en lesiones inflamatorias y en malignas. Y aquí tenemos un ejemplo de hiperplasia folicular en la que vemos grandes folículos secundarios que comprometen a las células B. Los centros germinales están prominentes con un color pálido, como lo observamos aquí hacia la derecha, germinación y activación con células proliferantes de células plasmáticas con procesamiento de tipo antigénico, ¿no? Aparece en la linfadenitis inespecífica como enfermedades parasitarias, como pueden ser en casos de toxoplasmosis y sífilis. En las enfermedades de Kimura, como un trastorno inflamatorio como reacción tumoral. Se ve abundantes blastos con centroblastos en el centro germinal, linfocitos maduros, histocitos en el cuerpo tingibles con puntos blancos. Habrá que observar que estos células son capaces de seleccionar y sufrirán apoptosis luego de una retracción con los histocitos. Los cuerpos tingibles corresponden a cuerpos apoptóxicos como restos nucleares de los linfocitos y que estos restos nucleares son linfocitos muertos que no han podido completar su selección y son fagocitados por los histocitos en los centros germinales. Como no se trata de una enfermedad reactiva, en caso de la mononucleosis infecciosa, en una biopsia percutánea podemos observar que a nivel de los centros germinativos
van a tener gran tamaño, son formaciones clonales reactivas, activas en diferentes estadios de polimorfismo celular, por lo cual se le dice una pleomorfía celular reactiva. Le encontramos más que nada en lesiones tumorales de tipo malignas, como el caso de los cánceres. La enfermedad de Kimura se da por una hiperplasia folicular y observamos que los cuadros comparativos en relación de una enfermedad de Kimura o una hiperplasia angiofolicular con eosinofilia, circunscribiendo a la enfermedad de Kimura, decimos que se da más que nada en hombres jóvenes alrededor de la segunda y tercera década de la vida. Generalmente son orientales, pacientes de raza oriental, presentan masas cutáneas voluminosas con adenopatías y afecciones de glándulas salivales. Existe una hiperplasia folicular con infiltración eosinofílica en la zona perivascular e interfolicular con formación de abscesos, proliferación de vénulas postcapilares, además de una elevación de la inmunoglobulina E, hipereosinofilia y una patología, más que nada, esta patología es de tipo benigna. Y aquí observamos la enfermedad de Kimura con una hiperplasia folicular en la que observamos una infiltración eosinofílica. Miren esa gran cantidad de eosinófilos que muestran una foliculosis. A mayor aumento vemos una situación a nivel de la cápsula que se observan granulomas constituidos por histiocytos con formación epitelioide. Los histiocytos, cuando se fusionan, dan lugar a células gigantes reactivas de tipo epitelioide. Bien, por otro lado tenemos la hiperplasia paracortical, que es una expansión de la paracorteza por células T, mucho más abundante que son inmunoblastos. Las células T activas tienen un subclon CD8 positivo. Aparece en reacciones inespecíficas como drenaje de tumores o infecciones virales, como en el caso de herpes. En la parte citológica, generalmente lo hacemos por una punción de la cresta o del nódulo linfoideo y aspiración. La celularidad es de tipo polimorfa y vamos a encontrar distintos tamaños en la cual también vamos a encontrar linfocitos pequeños con inmunoblastos y mitosis. Por otro lado, tenemos la histiocytosis sinusal activa, en la cual hay abundantes histocitos y células plasmáticas. Aquí predomina la gran cantidad de histocitos, como vemos en esta micrografía, y células plasmáticas. Está en el territorio de drenaje de los tumores con material extraño. Estos citoplasmas con histocitos son muy abundantes, de color pálido, y predomina el núcleo de células más oscuras. Entonces, en la hiperplasia paracortical de células T, vamos a ejemplarizar en lesiones activas por herpes virus. Ante una acción diferente de factores por una depresión del paciente o post cirugía o por una radioterapia o por trauma, se da en ellos una reactivación con multiplicación extensa en el ganglio por una inflamación de los nervios.
dando lugar a una diseminación a través del nervio sensitivo hasta la piel. Las lesiones características de herpes zóster están localizadas en el trayecto del nervio debido a esta infección viral del herpes zóster. Bien, aquí vemos una hiperplasia paracortical ganglionar con virus del herpes humano tipo 8. Virus herpes humano 8, en la que observamos un folículo que contiene en el centro germinal una arteriola hialinizada, como lo observamos acá, arteriola hialinizada, con abundantes células plasmáticas alrededor de ella y una proliferación en la enfermedad de Castleman. Y la parte paracortical, una infiltración periférica de linfocitos pequeños. En cambio, en la histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva, en la enfermedad de Rosay-Dorfman, se da una histiocytosis infrecuente, benigna y autolimitada. Predomina más que nada en la edad pediátrica y los adultos jóvenes, con el predominio de los pacientes de sexo masculino. La enfermedad de Rosay-Dorfman se da en un ratio de relación hombre mayor, 4 veces mayor en relación a la mujer, 3, con prevalencia en personas de raza negra, que en la blanca generalmente presentan fiebre, pérdida de peso, malestar general, dolor en las articulaciones, sudor nocturno, quizás probablemente estén todos ellos presentes. Los ganglios de la región cervical están positivos. En otras áreas pueden incluir regiones extranodales y pueden estar afectadas en regiones extranodales. Tienen un desorden con una manifestación, por ejemplo, de un rash a nivel de la piel, o puede estar involucrado también el hueso. Y aquí vemos una hiperplasia sinusoidal de histiocytosis de Langerhans en la enfermedad de Rosay-Dorfman. Miren la gran cantidad de macrófagos o histocitos entre el tejido linfoideo. Aquí lo observamos, los histocitos espumosos con linfofagocitosis. Miren cómo han fagocitado también a los linfocitos. La enfermedad de Rosay-Dorfman en una inflamación mixta con eosinófilos y plasmocitos. Histiocytosis sinusoidal con linfadenopatía masiva, de manera masiva, en la cual se encuentran una sobreproducción de histocitos que se acumulan en los ganglios linfáticos. Y aquí vemos la fagocitosis de los macrófagos con los linfocitos dentro de su citoplasma, englobándolos. Yo creo que nos vamos a quedar aquí, ya se me está pasando el tiempo. Nos quedamos en la slide 30. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Bueno, doctor. Entonces nos quedamos en el slide 30. Bien. Por ahora les voy a dar la asistencia a todo porque ya el tiempo se me vino encima. Y tengan una buena tarde y nos estamos viendo el día de mañana con parte del grupo. Cuídense mucho, usen siempre mascarilla